Bueno, perdón, aquí voy a continuar la lectura porque se interrumpió por un pequeño accidente que aconteció aquí. Nada grave. Para repetir todo nuevamente. Bien, voy a continuar con el versículo 25 del capítulo 33. Al asno pasto, látigo y carga, al criado disciplina y trabajo, haz trabajar a tu servidor y encontrarás descanso, si alza la cabeza te traicionará. Hazlo trabajar para que no se rebele, porque la pereza trae mucha malicia, con yugo y rienda se doblega el cuello, al servidor malo cárgalo de cadenas. Pero no te excedas con ningún hombre, ni hagas nada injustamente, si tienes un solo servidor, trátalo como a ti mismo, pues lo has comprado a precio de sangre. Si tienes un solo servidor, considéralo un hermano. No tengas celos de tu propia sangre. Si lo maltratas, escapará y lo perderás. ¿Por qué camino podrás encontrarlo? Capítulo 34. La esperanza del necio es vana y engañosa. Los sueños dan alas a los insensatos. Caza sombras o persigue vientos. El que se fía de sueños. Las visiones de sueños son como una imagen, como un rostro reflejado en el espejo. ¿Qué podrá limpiar la suciedad? ¿Qué podrá comprobar la mentira? Magia, adivinación y sueños con falsedad. Puras fantasías como las de la parturienta. Si no vienen como aviso del Altísimo, no les hagas caso. Cuantos se extraviaron con sueños, fiándose de ellos, fracasaron. En cambio, la ley se ha de cumplir sin falta. La sabiduría es la perfección de una boca sincera. Uno que ha viajado sabe muchas cosas. Hombre experimentado sabe lo que dice. Quien no ha pasado pruebas sabe bien poco. El que ha viajado aumenta sus recursos. He visto muchos en mis viajes y sé más de lo que cuento. ¿Cuántas veces pasé peligros de muerte y me libró mi experiencia? Los que respetan al Señor vivirán porque esperan en su Salvador. El que respeta al Señor no se alarmará ni se acobardará, porque Él es su esperanza. Dichoso el que respeta al Señor, es quien confía, quien es su apoyo. El Señor se fija en los que lo aman, es un robusto escudo, su firme apoyo, sombra para el calor, reparo a mediodía, protección del que tropieza, auxilio del que cae, levanta el ánimo, alumbra los ojos, da salud, vida y bendición. Los sacrificios de cosas adquiridas injustamente son impuros, ni son aceptados los dones de los malvados. El Altísimo no acepta las ofrendas de los impíos, ni por sus muchos sacrificios les perdona el pecado. Es sacrificar un hijo delante de su padre, quitar a los pobres para ofrecer sacrificio. El pan de la limosna es vida del pobre. El que se lo niega es homicida. Mata a su prójimo quien le quita el sustento. Quien no paga el justo sueldo derrama sangre. Uno construye y otro derriba. ¿Qué se gana sino más trabajo? Uno reza y otro maldice. ¿A quién escuchará el Señor? Uno se purifica de contacto de un cadáver y lo vuelve a tocar. ¿De qué le sirve el baño? Lo mismo el que ayuna por sus pecados y luego vuelve a cometerlos. ¿Quién escuchará su súplica? ¿De qué le servirán sus mortificaciones? Capítulo 35. El que observa la ley hace una buena ofrenda. El que guarda los mandamientos ofrece sacrificio de comunión. El que hace favores es como el que ofrenda la mejor harina. El que da limosna ofrece sacrificio de alabanza. Apartarse del mal es agradable a Dios. Apartarse de la injusticia es obtener el perdón de los pecados. No te presentes a Dios con las manos vacías. Esto es lo que pide la ley. La ofrenda del justo enriquece el altar, y su aroma llega hasta el Altísimo. El sacrificio del justo es aceptado. Su ofrenda memorial no se olvidará. Honra al Señor con generosidad y no seas mezquino en tus ofrendas. Cuando ofreces, pon buena cara y paga de buena gana los diezmos. Da al Altísimo como Él te dio, generosamente según tus posibilidades, porque el Señor sabe pagar y te dará 7 veces más. No pretendas sobornarlo porque no lo aceptará. No confíes en sacrificios injustos porque es un Dios justo y trata a todos por igual. No favorece a nadie contra el pobre, escucha las súplicas del oprimido, no desoye los gritos del huérfano o de la viuda cuando repite su queja. Mientras le corren las lágrimas por las mejillas y el gemido se añade a las lágrimas.
Sus penas consiguen su favor, su grito alcanza las nubes. El reclamo del pobre atraviesa las nubes y hasta alcanzar a Dios no descansa. No se detiene hasta que Dios lo atiende y el juez justo le hace justicia. Dios tampoco se hará esperar, como guerrero no reposará hasta quebrar la fuerza del tirano y tomar venganza de los soberbios, hasta arrancar el poder de los arrogantes y romper la fuerza de los malvados, hasta pagar al hombre sus acciones y retribuir al mortal sus pensamientos, hasta defender la causa de su pueblo y darles la alegría de la salvación. Bienvenida su misericordia en el momento del sufrimiento, como lluvia durante la sequía. Bueno, hemos tenido un bombardeo de proverbios propiamente. Vamos a ver. Notas a pie de página. Del capítulo 31, versículos 1 al 11, riqueza y honradez. Según esta unidad hay algo que une al rico y al pobre. La ausencia del sueño es en el rico por aumentar su riqueza y en el pobre por la preocupación sobre su subsistencia. Capítulo 31, versículo 12 al capítulo 32, versículo 13. Invitado, vino, banquetes. Otra de las formas de demostrar la calidad de una persona es manteniendo una actitud y un comportamiento digno y civilizado en la mesa. Como normas de urbanidad, ¿no? No decimos más. Capítulo 32, versículos 14 al 24. Temor de Dios. Hay dos modos de acercarse a la ley y de acuerdo a ello se puede diferenciar dos tipos de personas. El que la consulta y a partir de ella obtiene instrucción, sabiduría y desde aquí entiende que la meta es vivir en tenor y respeto al Señor. Por otra parte está el que rechaza la ley o la acomoda a su conveniencia. Ese es el que rechaza la instrucción y la corrección y por ende rechaza también la sabiduría. De este modo no sabe que guardar la ley es guardarse a sí mismo. Capítulo 33, versículos 1 al 6. Proverbios varios. Con estos proverbios se concluye el tema anterior, el conocimiento de la ley y en general el conocimiento de la palabra del Señor. Habilita al hombre para una vida libre de desgracias, es decir, para una vida feliz. En cambio, desconocerla o despreciarla es caminar en tinieblas o como un barco a la deriva. Capítulo 33, versículos 7 al 15. Oposiciones. Encontramos una reflexión basada en la observación directa del orden cósmico. Ben Sira ha resaltado a lo largo de su obra la existencia de unos pares antagónicos de personas, el bueno y el pecador, el sabio y el necio, el rico y el pobre, etc. Capítulo 33, versículos 16 al 19. El autor. Ben Sira se compara a sí mismo con el que va rebuscando detrás del vendimiador, es decir, recogiendo lo que va dejando el cosechero, para decir que ha dedicado su vida entera al estudio y a la profundización de las tradiciones de su pueblo. Capítulo 33, versículos 20 al 24. Testamentos. Según estos versículos, reputación, autonomía e independencia caminaban juntos. Esta enseñanza obedece al temor de llegar al extremo de tener que someterse al servicio de alguien como esclavo, extremo al cual se llegaba con mucha facilidad dadas las características socioeconómicas de la época. Capítulo 33, versículos 25 al 32. El trato con los servidores. Con razón había que evitar caer en servidumbre. Estas instrucciones, aunque matizadas para el caso del hombre que posee un solo siervo, no dejan de ser duras y obedecen a lo que se dijo en el pasaje anterior, a una forma de ver la organización social donde los únicos derechos propios eran los amos. Los únicos con derechos propios eran los amos, mientras los esclavos eran prácticamente equiparables al resto de animales de trabajo. Capítulo 34, versículos 1 al 8. Sueños. Uno de los fenómenos con características de enigma que siempre han impresionado al hombre son sus sueños. Sobre ellos se ha dicho mucho y se ha escrito también demasiado, desde lo más serio hasta lo más ridículo, y sin embargo nadie ha podido decir la última palabra sobre este fenómeno tan natural. Capítulo 34, versículos 9 al 12. Viajes. No solo viajando, sino además leyendo, instruyéndonos cada día, aprovechamos tantos medios que tenemos hoy a nuestro alcance
para reconocer más y más al mundo y al ser humano en sus miles de formas de expresar su pensamiento, sus ideales, sus proyectos y sueños. Eso también, aparte de ponernos en comunión con el resto de la humanidad, ayuda a mejorar nuestras relaciones y nos libra también de muchos peligros, tales como la pérdida de identidad personal y cultural. Capítulo 34, versículos 13 al 17. Temor de Dios. El verdadero temor o respeto al Señor es aquel que se traduce en esperanza y confianza en Él. La posición del hombre frente a Dios no es la de un competidor. Nosotros somos sus hijos y Él es nuestro Padre, pero sobre todo un Padre que protege y que no abandona. Capítulo 34, versículo 18 al 35, versículo 10. Culto y justicia. Dos polos opuestos describe Ben Sirá en este pasaje. En primer lugar, lo infructuoso de una religión cuando se practica sin relación directa con la justicia social. De nada vale y para nada aprovecha. Es muy importante cómo la preocupación por la justicia queda aquí en estrecha relación con el quinto mandamiento que prohíbe matar. Según Ben Sirá, es un homicida el que niega pan al empobrecido y asimismo derrama sangre el que le quita el sustento. Y recordemos que Jesús de Nazaret pone también a este nivel el maltrato verbal al prójimo. Mateo 5:21. Así un examen de conciencia personal o análisis de nuestra actual situación sociopolítica y económica a la luz de estos criterios sería muy beneficioso en orden a mejorar nuestras relaciones con el prójimo y al mismo tiempo exigir con toda autoridad, respeto y atención a nuestros derechos. Capítulo 35, versículos 14 al 26. Los gritos del pobre. Las imágenes más hermosas y con toda seguridad las que más nos acercan a la verdadera imagen de Dios son estas donde aparece verdaderamente conmovido y expuesto al intervenir en favor del pobre. Ya en Éxodo 3, versículos 7 al 9, mostró esa faceta de su personalidad y es esa la que tiene que alimentar a nuestra fe, nuestra esperanza, nuestros esfuerzos y las luchas por una verdadera justicia entre nosotros. Muy bien, pues continuamos la próxima semana. Gracias por su paciencia, por su comprensión y por este pequeño percance, pero ya más continúe la lectura. Así que le voy a poner como número primera parte, segunda parte de esta clase o sesión 479. Bendiciones.